¿Demon Slayer nos enseña que todos merecen una segunda oportunidad? Esa es una de las preguntas que más incomoda porque nos obliga a reconocer nuestros propios límites. ¿A quién estamos dispuestos a perdonar y a quién no? Curiosamente, las historias de ficción, y en especial el anime, son un espacio donde podemos jugar con estas ideas sin tener que enfrentarnos directamente a consecuencias en el mundo real. En Demon Slayer, desde la primera película, se nos presentó una escena que rompió corazones. La muerte de Kyojuro Rengoku, que para muchos fue el momento en el que la saga dejó de ser solo un shonen de peleas y se convirtió en algo más profundo y doloroso. Y el responsable de ese dolor fue Akaza, un demonio que no solo venció a Rengoku, sino que nos arrebató a uno de los personajes más interesantes de todo Demon Slayer. Durante años, Akaza fue visto como un villano imperdonable, pero con la llegada del Castillo Infinito, la narrativa dio un giro. Vemos un flashback de su pasado que lo humaniza, nos muestra que detrás de este monstruo había un niño, un hombre, alguien marcado por el sufrimiento. Pero la percepción de la audiencia cambió y ahora empiezan a sentir compasión por él. Ahí surge la gran pregunta. ¿Es posible perdonar a alguien que ha cometido tantos crímenes? ¿Qué significa la redención? ¿Y por qué la ficción insiste en mostrarnos que incluso los peores villanos tienen una buena historia que contar? El enfrentamiento entre Rengoku y Akaza no fue solo un despliegue de animación impresionante, fue un choque de filosofías. Rengoku defendía la vida efímera, llena de propósito, mientras que Akaza representaba esta inmortalidad sin alma. Estaba obsesionado con la fuerza bruta. Cuando Rengoku muere, no solo perdemos a un personaje, perdemos aquello que él representaba. Y por eso, durante mucho tiempo, hablar de Akaza era hablar de un villano cruel. Un recordatorio de que los demonios no merecen compasión. Y el fandom lo convirtió en uno de los antagonistas más odiados del anime contemporáneo. Pero estamos hablando de Demon Slayer, la serie que a todos los villanos siempre les da algo para entenderlos. Esta serie insiste una y otra vez en recordarnos que cada demonio fue alguna vez una persona, y cuando llegue el Castillo Infinito es el turno de Akaza para ser comprendido frente al público. Lo que vemos en ese flashback no es a un asesino despiadado, es un niño que sufrió hambre, miseria, pérdida, alguien que mucho antes de convertirse en un demonio ya estaba marcado por la tragedia, no una, 2 veces. Y entonces ocurre algo incómodo. Este odio que sentíamos empieza a tambalear. La serie nos obliga a mirarlo con otros ojos, a preguntarnos, ¿qué habría pasado si nosotros hubiéramos nacido en esas circunstancias? ¿Habríamos tomado decisiones distintas? De repente, Akaza deja de ser solo el asesino de Rengoku y se convierte en un ser humano roto. Y eso nos desconcierta porque nos saca del blanco y negro en el que lo teníamos encasillado. Ya no es o es un héroe o es un villano, ya lo vemos con otros ojos. Aquí es donde la palabra redención se vuelve clave. En la religión, redimir significa limpiar los pecados para alcanzar la salvación. En la filosofía, por ejemplo, es reinterpretar el dolor para encontrarle un sentido. Y en la ficción, la redención suele mostrarse como ese instante en el que un villano quiere hacer algo diferente. Algo que demuestra que todavía queda una chispa de bondad dentro de él. Pero entender el pasado de Akaza no equivale a redimirlo. Sus crímenes no desaparecen porque ahora sepamos que fue una víctima antes de ser verdugo. Rengoku sigue muerto, y las vidas que se llevó no regresan. Lo único que cambia es la forma en que nosotros, como espectadores, lo estamos mirando. Y ahí está la verdadera fuerza del recurso narrativo. No nos está diciendo, dale chance, perdónalo, él también sufrió. Nos está diciendo, entiéndelo. Nos confronta con una verdad incómoda. Nadie nace malvado, y todos, incluso los peores, tienen una historia detrás. Pero entonces, ¿por qué tanta gente empieza a perdonarlo? La verdad es simple, la ficción tiene un poder que la vida real no tiene, y es la capacidad que tiene de enseñarnos todos los matices de un personaje. Cuando conocemos el pasado de Akaza, no estamos justificando sus actos, pero amplía nuestra perspectiva del personaje. Descubrimos que detrás del monstruo hay un hombre que, en algún momento, también quiso proteger. También sufrió, pero también amó. El anime hace esto una y otra vez. Piensa en cualquier personaje que tú digas, no, es súper cruel en esta serie. Pero, antes de morir, tiene un momento de vulnerabilidad.
Es como si la serie nos recordara que el mal nunca es absoluto, siempre hay un poco de humanidad escondido en las sombras, y ese recordatorio nos obliga a preguntarnos por qué sentimos empatía incluso cuando no queremos hacerlo. Entonces, ¿todos merecen una segunda oportunidad? Aquí llegamos al centro del dilema, porque en el mundo real es mucho más complejo. Hay heridas que nunca sanan, crímenes que nunca se borran, pero en la ficción, la redención no siempre busca absolver al villano, sino confrontarnos con nuestros propios límites de qué tanto podemos soportar. Akasa incomoda porque no queremos perdonarlo. Sin embargo, algo en nosotros empieza a hacerlo. Lo seguimos odiando, pero también lo entendemos, y esa contradicción es la convierte a su historia en una de las más poderosas en todo Demon Slayer. Quizá la pregunta no sea si Akasa merece redención, sino si nosotros, como audiencia, estamos dispuestos a dársela. Porque al final, la historia nos pone frente a un espejo. ¿Qué hacemos cuando alguien que odiamos resulta ser mucho más humano de lo que creíamos? Demon Slayer nunca ha tratado a sus demonios como monstruos en 2 dimensiones. Nos recuerda que antes de perder su humanidad fueron personas, y en Akasa esa idea alcanza su punto más doloroso. Un personaje que pasó de ser odiado completamente a convertirse en un reflejo de lo que significa sufrir y dejarse arrastrar por la oscuridad. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es la redención? Tal vez no es un perdón absoluto, ni tampoco un borrón y cuenta nueva. Tal vez la redención es algo más profundo, pero también algo más simple. Es reconocer que aún queda humanidad dentro de esos seres que creemos que son irredimibles. Tal vez no todos merezcan perdón, pero todos merecen ser entendidos. Y esa es la lección más difícil que Demon Slayer nos deja, que incluso en la ficción, perdonar no siempre significa justificar, pero sí aceptar que la empatía puede llegar a lugares donde nunca creímos que estaba.